La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, yo soy el profesor Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y trabajo en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que el movimiento magisterial popular en este momento está en una etapa creo que de reflexión antes de pasar a una segunda una segunda, podríamos llamarle, oportunidad en el terreno de la manifestación, de la oposición. Esta primera etapa tuvo como características fundamentales el hecho de que se convirtió en un movimiento con características de popular, cada vez más claras, se convirtió en un movimiento nacional, se convirtió en un movimiento también que tuvo la capacidad de poner en jaque la reforma con sus cuestionamientos y la acción política, y también en un movimiento que mostró claramente que la propuesta de una otra educación era perfectamente viable y oportuna en estos momentos de una agresión tan fuerte, no solo a los derechos de los trabajadores, sino también a la educación de los mexicanos. Y esta etapa de reflexión tiene que ver con el hecho de que el movimiento ahora se traslada de alguna manera a los estados. Seguirá, creo yo, la presencia a nivel nacional, la demanda por la derogación de la reforma constitucional y las leyes secundarias, pero ahora hay un nuevo campo de batalla que se plantea como muy importante e interesante, que es el resolver a nivel de cada legislatura exactamente cómo se va a interpretar esta legislación federal. La afectación más importante que sufre el magisterio es que se le arranca del marco del artículo 123 constitucional, que este es un marco que pues desde décadas ha servido como sombrilla, paraguas para la protección de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Y esta ley lo que hace al radicarse en el artículo 3º constitucional es privar a los trabajadores de la educación de los beneficios que entraña el estar bajo el amparo del 123. Eso es lo que a profundidad daña más a la situación de los trabajadores de la educación, pero que se desgrana en una serie de artículos en la ley del servicio profesional docente que son sumamente lesivos, como la posibilidad de ser despedido a partir de una evaluaciones que generalmente son muy superficiales, triviales, que no pueden de ninguna manera determinar si este maestro que contesta bien o mal a una pregunta es en realidad un bueno o mal maestro. Una ley que plantea también la capacidad de la autoridad para, en cualquier momento que lo considere conveniente, sancionar al maestro, al profesor, y pues con esto ejercer una capacidad de engendrar temor en el magisterio a fin de alguna manera someterlo a este nuevo régimen en el que entra la educación, con la presencia muy fuerte del segmento empresarial de la sociedad mexicana. Bueno, lo que decíamos en la conferencia del día de hoy era que primero esta intervención empresarial no es de estos últimos años, es una cadena de injerencias, pero lo que ahora vemos es una presencia con una capacidad de imponer su propia agenda que no habíamos visto en el pasado. Tiene que ver con el Bester Gordillo en el sentido de que el sector empresarial y el gobierno federal sobre todo insistían mucho en la necesidad de devolverle al Estado la conducción de la educación, arrebatársela, decían ellos, de las manos al sindicato, y lo que estamos viendo en realidad es que se trata de una entrega que se hace al sector empresarial de la conducción de la educación por parte del Estado, por parte del gobierno, que se rinde y no tiene ya la capacidad para establecer, como decía, un proyecto de nación que sea público, fruto de una discusión a nivel nacional,
sino que tiene que retomar aquello que dicen específicamente los empresarios. Los empresarios que están detrás de esta toma de la conducción de la educación, pues son muy públicos. Ellos mismos se han organizado en una entidad que se llama Mexicanos Primero, en donde están representantes de Coca-Cola, de Televisa, de tiendas Coppel, incluso estamos hablando de apellidos como Domit, como Eliú, que son representantes de lo más selecto del sector y más rico e importante políticamente del sector empresarial. Es una intención efectivamente de privatizar la educación, pero en su definición más profunda e importante, que es la definición de privatizar la conducción de la propia educación. Ya no es una cuestión solamente de si se cobran o no cuotas, sino de quién decide, quién toma las grandes decisiones respecto de la educación. Estas no están en el Congreso. El Congreso en muchas ocasiones ni siquiera tuvo tiempo de revisar detenidamente los articulados de las leyes. No es una decisión del Ejecutivo, porque claramente no existe ningún documento del Ejecutivo en donde haga un diagnóstico que resulte en propuestas como las que presentó en sus iniciativas de modificación constitucional y de leyes secundarias ante el Congreso. Yo creo que existe efectivamente en los estados la capacidad para introducir reformas a nivel estatal que mitiguen los efectos de esta reforma. En algunos estados esto es muy obvio, como en el caso de Oaxaca, donde el plan de desarrollo de la educación, el proyecto de transformación de la educación en Oaxaca, el PTEO, sirve de base a la modificación de toda la ley de educación de esa entidad federativa. Ahí es muy claro esto. Pero en otros estados, en el caso de Guerrero, de Michoacán, hay elementos que está planeando el magisterio que también van a reflejarse, esperemos, en las legislaciones locales. Y lo que esto va a traer como consecuencia, pues es que el impacto de la reforma en la educación va a ser un impacto mediado, muy mediado, poco mediado, dependiendo de la entidad federativa. No es una ley, no es una serie de disposiciones que afectan únicamente a la educación básica. También la educación superior va a sufrir un impacto sumamente importante. Creo que vamos a presenciar en el futuro, si se empieza a aplicar esa parte universitaria de la reforma en la educación, pues vamos a ver otra faceta del movimiento que no habíamos visto hasta este momento. Como los trabajadores de la educación media superior no se consideran maestros de educación básica, no tienen la formación de la educación básica, no tienen la experiencia de una normal, que es una experiencia muy importante para la formación de los profesores, no tienen experiencias de lucha también muy acendradas. Entonces el nivel de conciencia y de organización ahí es relativamente distinto al que ocurre en la educación básica. Y creo que ese es el factor fundamental por el cual ellos no sienten hasta este momento que la reforma pueda afectarlos, a pesar de que la letra tal cual del texto legal los incluye. Hay esta sensación, me parece a mí, de que de alguna manera u otra ellos no van a padecer los mismos efectos que padecen los trabajadores de la educación básica. Bueno, la cuestión del plazo de 6 meses para armonizar las legislaciones estatales a la ley federal va a ser un indicador de qué tanto el movimiento ha sido capaz de penetrar en las raíces fundamentales del federalismo mexicano. Se supone que estamos en una república que ha escogido ser o estar constituida por entidades soberanas, los estados, y entonces vamos a ver qué tanto en este momento donde se está abandonando la descentralización y se está volviendo a una centralización en la educación y en otros aspectos, las legislaturas y las propias sociedades de las entidades son capaces de dar una respuesta distinta o no. Eso es lo que vamos a ver, si estos 20 años de descentralización educativa sirvieron o no para generar una conciencia
de que la problemática educativa es algo que pertenece a cada entidad federativa y no un mandato federal único, centralizado, uniforme. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.